Hola amigos, soy Rafael Robles y vamos a continuar con nuestra lectura detenida y atenta de la ética demostrada según el orden geométrico del gran Baruch Spinoza. Nos habíamos quedado anteriormente en la parte 2, en concreto terminábamos de leer la proposición número 9, así que ahora nos vamos a dedicar a leer la proposición 10. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La proposición 10 dice lo siguiente. A la esencia del hombre, no pertenece el ser de la sustancia. A la esencia del hombre no le corresponde el ser de la sustancia. O sea, la sustancia no constituye la forma del hombre. La sustancia no constituye la forma del hombre. Demostración. En efecto, el ser de la sustancia implica la existencia necesaria, por lo que se decía en el capítulo 1, en la proposición 7 del capítulo 1. Y por tanto, si a la esencia del hombre perteneciera el ser de la sustancia, dada la sustancia, se daría necesariamente el hombre por la definición 2 del capítulo 2. Vamos a ver esa definición 2 del capítulo 2 que tenemos por aquí. Capítulo 2. La definición 2, teníamos aquí las proposiciones, los axiomas, la definición 2. Definición 2. Digo que pertenece a la esencia de una cosa aquello que si se da, se pone necesariamente la cosa y que si se quita necesariamente la cosa. O sea, aquello sin lo cual la cosa y a la inversa, aquello que sin la cosa no puede ser ni ser concebido. Vamos a ver, vamos a ir por partes, vamos a intentar poner aquí por escrito esta cuestión que nos comentan aquí, un pequeño mapa conceptual para poder entender esta cuestión. Vamos a ver. A la esencia del hombre, vamos a ver, a la esencia del hombre, no pertenece el ser de la sustancia. No pertenece el ser de la sustancia. ¿De acuerdo? A la esencia del hombre, un nombrecito aquí, no le corresponde el ser de la sustancia. O sea, la sustancia no constituye la forma del hombre. Bueno, entonces, a la esencia del hombre no le pertenece el ser de la sustancia. O sea, la sustancia no constituye la forma del hombre. Demostración. En efecto, dice por aquí, en efecto, el ser de la sustancia implica la existencia necesaria. El ser de la sustancia implica la existencia necesaria. El ser de la sustancia implica la existencia necesaria. Es decir, si algo tiene ser, pues si algo tiene ser, pues en efecto, si algo tiene ser, implica que existe. El ser implica la existencia. Eso es lo que nos está diciendo aquí el gran Spinoza. ¿De acuerdo? Bueno, pues continúa. Y por tanto, si a la esencia del hombre perteneciera el ser de la sustancia, dada la sustancia, se daría necesariamente el hombre. Ajá. Es decir, que si tenemos aquí la sustancia, vale, la sustancia. Tenemos aquí la sustancia. Entonces, si a la esencia del hombre perteneciera el ser de la sustancia, dada la sustancia se daría necesariamente el hombre. Y eso es algo de todo punto
imposible, ¿no? Y por consiguiente el hombre existiría necesariamente, lo cual es absurdo. El hombre no existe necesariamente. ¿Cómo va a existir el hombre necesariamente? El ser humano, el hombre, como dice Spinoza, es contingente, no es necesario. Lo único que es necesario es Dios. En todo caso, el hombre, en tanto que es Dios, o parte de Dios, o atributo de Dios, en ese sentido sí que tendría algo de necesidad. Podría, pero en realidad no lo es. Solo Dios es necesario. Bien. Bueno, y prosigue un escolio, dice Spinoza aquí. Esta proposición se demuestra también por la proposición 5 de la primera parte, a saber, que no se dan dos sustancias de la misma naturaleza. Pero, como pueden existir varios hombres, se sigue que lo que constituye la forma del hombre no es el ser de la sustancia. Lo que constituye la forma del hombre no es el ser de la sustancia. Esta proposición es clara también por las demás propiedades de la sustancia, a saber, que la sustancia es por su naturaleza infinita, inmutable, indivisible, etc., como cada uno puede fácilmente ver. Podemos decir que el hombre es infinito, inmutable, indivisible, etc. No, eso es solamente la sustancia. La sustancia en un sentido además que parece que Spinoza entiende como buen racionalista en el sentido platónico. Pero el hombre no tiene esas características, ni mucho menos, ni mucho menos. Corolario de todo esto. De aquí se sigue que la esencia del hombre está constituida por ciertas modificaciones de los atributos de Dios. Esto es súper importante. Somos modos de los atributos de Dios. Modificaciones de los atributos de Dios. ¿Cuál es la demostración de esto? En efecto, el ser de la sustancia, por lo que se ha dicho en la proposición anterior, en la proposición 10, el ser de la sustancia no pertenece a la esencia del hombre. Es, pues, por la proposición 15 de la primera parte, es, pues, algo que está en Dios. Es decir, el ser de la sustancia es algo que está en Dios y que sin Dios no puede ser ni ser concebido. O sea, por la proposición 25 de la primera parte, una afección o modo que expresa la naturaleza de Dios de cierta y determinada manera. ¿De acuerdo? Bueno, esto sí que es súper importante. Aquí tenemos claro que el ser de la sustancia no es algo esencial para el ser humano. Porque algo que está en Dios, y el ser humano está en Dios, y que si no estuviera en Dios no podríamos ser ni ser concebidos, por tanto, somos modos, afecciones o modos que somos capaces de expresar la naturaleza de Dios de cierta forma, determinada manera. ¿Cuál es el escolio de esta proposición? El escolio dice así: todos deben conceder sin duda que nada puede ser ni ser concebido sin Dios. Pues todos reconocen que Dios es la única causa de todas las cosas, tanto de su esencia como de su existencia. Es decir, que Dios no solo es causa de las cosas según el devenir, como dicen, sino también según el ser. Pero al mismo tiempo, muchos dicen que a la esencia de una cosa pertenece aquello sin lo cual la cosa no puede ser ni ser concebida. Y por tanto, o bien creen que la naturaleza de Dios pertenece a la esencia de las cosas creadas, o que las cosas creadas pueden ser o ser concebidas sin Dios, o bien, lo cual es más seguro, no son bastante coherentes. Y el motivo de esto me parece haber sido que no han mantenido el orden de filosofar. Ya está aquí metiendo Spinoza bastante caña a aquellos descreídos y que, según él, no filosofan correctamente, según ese modo, según ese orden geométrico en el cual un pensamiento te lleva al otro y es imposible que te lleve a uno distinto.
todo está absolutamente determinado en el orden del pensar. Dice, pues creyeron que la naturaleza divina, que debían contemplar antes de nada por ser anterior tanto en conocimiento como en naturaleza, era la última en el orden del conocimiento, y que las cosas, que son objeto de los sentidos, eran las primeras de todas. De donde ha resultado que mientras contemplaron las cosas naturales, en ninguna cosa pensaron menos que en la naturaleza divina. Y que cuando después encaminaron su ánimo a contemplar la naturaleza divina, en nada pudieron pensar menos que en sus primeras ficciones sobre las que habían construido el conocimiento de las cosas naturales. Nada extraño, pues, que hayan caído en frecuentes contradicciones. Y C. Pero dejo esto, ya que mi único objetivo aquí ha sido explicar por qué yo no he dicho que pertenece a la esencia de una cosa aquello sin lo cual la cosa no puede ni ser concebida. A saber, porque las cosas singulares no pueden ser ni ser concebidas sin Dios. Y sin embargo, Dios no pertenece a la esencia de ella, sino que he dicho que constituye necesariamente la esencia de una cosa aquello que, si se da, se pone en la cosa, y que si se quita la cosa, o bien aquello sin lo cual la cosa, y a la inversa, aquello que sin la cosa no puede ni ser concebido. Bueno, como vemos aquí, Spinoza da muchas vueltas de nuevo a esta relación que existe entre la esencia del hombre y el ser del hombre, sustancia. Es decir, la esencia no implica el ser o sustancia. Y vuelve a dar vueltas y vueltas, porque si la sustancia determinara, es imposible, si la esencia determinara la sustancia, creara la sustancia, si hubiera esencia, si el mero hecho de que haya esencia implica que haya sustancia, cuando hubiera sustancia habría necesariamente la esencia del hombre, y eso es de todo punto imposible, según dice Spinoza. Bueno, como veis, es un poco enrevesado Spinoza. Estamos en las primeras páginas, solamente vamos, bueno, pues al principio de la segunda parte. Estamos poniendo las bases, luego todo esto empezará a tomar sentido cuando empecemos a ver temas un poquito más asequibles, más cotidianos, más que conocemos más directamente en tanto que seres humanos, el tema de las afecciones, la ética y demás. Pero de momento estamos poniendo esos ladrillos que van a sustentar todo lo que está por venir. Y pasamos a la proposición número 11, que dice así: lo primero que constituye el ser actual del alma humana no es otra cosa que la idea de una cosa singular que existe en acto. Bueno. Vamos a ver, que esto son muchas palabras, esto es muy denso. Dice, lo primero que constituye el ser actual del alma humana no es otra cosa, volvemos a con estas dobles negaciones. No es, o sea, es, vamos a tachar todo esto, es que la idea de una cosa singular, a ver, lo primero que constituye el ser actual del alma humana, no es que la idea de una cosa singular que existen, a ver, no es otra cosa, es la idea, vamos a ver, que sobra también. Lo primero que constituye el ser actual del alma humana es la idea de una cosa singular que existe en acto. Bueno, vamos a intentar escribir esto por aquí. Vamos a ver si somos capaces de plasmarlo por escrito. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí lo primero que constituye el ser actual del alma humana, el ser del alma. Entonces, lo primero que constituye el ser actual, en acto, ¿no? El ser actual, no es en potencia, el ser actual, el ser, el alma tal y como lo tenemos, ¿no? En este momento, en acto, en realidad, por así decirlo, en la realidad, ¿no? El ser del alma. Entonces, lo primero que constituye el ser actual del alma humana es la idea de una cosa singular que existe en acto. Entonces, esto es el ser del alma es una idea. En principio, el ser del alma es una idea de una cosa singular, de una cosa concreta, ¿no? Una cosa singular
acuerdo? El ser del alma está constituido por una idea de una cosa que es singular, concreta, ¿no? Así. Lo primero, es el primer elemento. El primer elemento es la idea de una cosa singular que además está en acto. Bueno, pues así, bueno, si plasmamos por escrito estas cuestiones, pues siempre quedan un poquito más claras, ¿no? Ya sabéis que filosofía hay que ir despacito, escribiendo, anotando, dialogando con el autor, ese diálogo, ese debatir o rebatir sus ideas, y así vamos. Bueno, pues aquí nos está diciendo Spinoza, por tanto, que lo primero que constituye el ser actual del alma humana es la idea de una cosa singular que existe en acto. Bueno, vamos a ver cómo demuestra todo eso, cómo lo va argumentando. Y dice así, vamos a ver. A ver, pasamos aquí. A ver, demostración. La esencia del hombre, por el corolario de la proposición anterior, está constituida por ciertos modos de los atributos de Dios, a saber, por el axioma 2 de la parte 2, por los modos del pensar. Modos del pensar. ¿De acuerdo? El primero de todos ellos es por naturaleza la idea. Y dada esta idea, deben darse en el mismo individuo los demás modos respecto a los cuales la idea es anterior por naturaleza. ¿De acuerdo? Esto que estábamos viendo aquí. La idea de la cosa singular constituye el ser del alma, y en tanto que la constituye es anterior. Por consiguiente, vemos aquí que la idea es lo primero que constituye el ser del alma humana. Pero no la idea de una cosa no existente, ya que entonces no puede decirse que exista la misma idea. Es decir, puede ser posible la idea de una cosa que no existe puede conformar algo que existe, dice Spinoza. Esto parece bastante obvio, ya vemos más adelante y vimos también en la primera parte, ¿no?, que hay una serie de axiomas que son indubitables a partir del cual se puede edificar todo el edificio racionalista. Pues esa es una cosa, ¿no? ¿La idea de algo no existente existe? Sí. La idea de algo sobre lo que no existe, bueno, pues la idea de unicornio. Esa idea es una idea sobre algo que no existe. Pero aquí, en este texto, dice Spinoza, pero no la idea de una cosa no existente, ya que entonces no puede decirse que exista la misma idea. Será pues la idea de una cosa que existe en acto. La idea de unicornio no existe en acto. Existe en potencia. Oye, ¿puede que en el futuro existan los unicornios y demás? Pues no lo sabemos, pero desde luego en acto no es. Pero aquí estamos hablando de la idea de una cosa que existe en acto. Mas no de una cosa infinita, tampoco infinita. Porque una cosa infinita debe existir siempre necesariamente. Siempre necesariamente. Eso es imposible. Es así que es absurdo. Luego, lo primero que constituye el ser actual del alma humana es la idea de una cosa singular, como hemos puesto aquí, que además está en acto, no en potencia, no es infinita, ni mucho menos, no es infinita. ¿De acuerdo? ¿Y qué corolario se sigue de todo esto? Y aquí se sigue que el alma humana es una parte del entendimiento infinito de Dios. El alma humana es parte del entendimiento infinito de Dios. ¿Veis? Llevamos ya varias lecturas que nos estamos aproximando a ese concepto tan spinoziano del Deus sive natura. Otra vez de nuevo aparece, ¿no?, el Dios o naturaleza y los seres humanos en tanto que parte del entendimiento infinito de Dios. No somos infinitos, ni mucho menos, pero somos parte de ese infinito. Y por tanto, cuando decimos que el alma humana percibe esto o percibe aquello, no decimos sino que Dios, es decir, decimos, hay la doble negación, decimos que Dios
no en cuanto que es infinito, sino en cuanto que se explica por la esencia del alma humana, o sea, en cuanto que constituye la esencia del alma humana, tiene esta o aquella idea. Tiene esta o aquella idea. En tanto que le están influyendo, pues en este momento, si somos 7.500 millones de seres humanos en el planeta, estamos influyendo en ese Dios de maneras no infinitas, no con ideas infinitas, pero pues millones y millones y miles de millones de ideas que están conformando, está constituyendo la esencia del alma humana y por tanto estamos contribuyendo a la esencia de Dios. Cuando decimos que Dios tiene esta o aquella idea, no en cuanto que constituye la naturaleza del alma humana, sino en cuanto que tiene, junto con el alma humana, también la idea de otra cosa. Entonces es cuando decimos que el alma humana percibe parcial o inadecuadamente la cosa. ¿De acuerdo? Los seres humanos percibimos parcialmente las cosas. Esto me recuerda un poco a las mónadas de Leibniz, otro gran racionalista, ¿no? La perspectiva de cada ser humano, esas mónadas que constituye cada ser humano y que da una visión parcial del universo, cada uno desde su perspectiva, una perspectiva unipersonal, única, intransferible, que nadie jamás podrá ver desde mi perspectiva jamás el mundo, ¿no? Y esta perspectiva es la que aportamos a un modo que tiene resonancias hegelianas, ¿no? Aportamos todo esto a Dios, luego diría Hegel, para que al final se exprese el espíritu absoluto, ¿no? A base de construido a partir del pensamiento de todos los seres humanos, ¿no? El espíritu absoluto se hace presente en el mundo. Pero bueno, todavía está por llegar Hegel, todavía estamos en Spinoza, pero bueno, ya van apuntando algunas cuestiones, ¿no? Hegel, por supuesto, leyó a Spinoza, como todos los grandes filósofos. Bien, escolio. Sin duda que los lectores se sentirán aquí perplejos, desde luego. Y les vendrán a la mente muchas cosas que les harán detenerse. Por este motivo, les ruego que avancen conmigo a paso lento y que no emitan su juicio sobre ellas hasta que lo hayan leído todo. ¿Lo veis? Esto es una de las máximas que estoy diciendo habitualmente. Hay cosas que, bueno, estamos viendo, nos estamos sumergiendo, luego salimos a la superficie, no nos enteramos del todo, porque no nos enteraremos hasta que hayamos leído todo el libro y ya retomemos el sentido. Es una especie de círculo hermenéutico, ¿no? Spinoza era un gran hermeneuta, a pesar de que la hermenéutica no llegaría hasta el siglo XX, XIX, finales o el XX, pero él hizo su hermenéutica de la Biblia, por ejemplo. El Tratado Teológico Político es maravilloso. Es un tratado de hermenéutica, de interpretación de los textos sagrados a la luz de su época, impresionante. Bueno, pues ese sumergirse en lo difícil de entender para luego salir a la superficie y volverse a sumergir y entender y al final cerrar el círculo para entender, es lo que está proponiendo el gran Spinoza en esta frase, ¿no? A paso lento y que no emitan su juicio. No juzguemos todavía. Vamos a ver, de momento hay cosas en las que no podemos estar de acuerdo en absoluto, pero que vamos a darle esa oportunidad hasta que lo hayamos leído todo. Luego ya juzgaremos. Vamos a la proposición 12. A ver qué dice la proposición 12. Dice así: todo cuanto sucede en el objeto de la idea que constituye el alma humana debe ser percibido por el alma humana. O sea, que de esa cosa se dará necesariamente una idea en el alma. Y así, si el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, no podrá suceder nada en ese cuerpo que no sea percibido por el alma. Bueno, pues vale. Vamos a ver cómo podemos poner esta proposición de manera más conceptual, centrándonos en los conceptos. Vamos a ver. Dice así. A ver, vamos a ver otra vez. Todo cuanto sucede en el objeto de la idea, todo cuanto sucede en el objeto de la idea que constituye el alma humana, vamos a ver. Aquí está hablando de alma, eso lo tenemos claro. ¿De acuerdo? Todo cuanto sucede en el objeto de la idea que constituye el alma humana debe ser percibido por el alma humana. Vale. Bueno, muy interesante. El alma, cuando habla sobre el alma,
el alma cuando habla sobre el alma es percibida por sí misma. O sea, que de esa cosa se dará necesariamente una idea en el alma. Uy, qué interesante, ¿no? Hablar del alma, observarse a sí mismo. Oye, esto tiene reminiscencias husserlianas, ¿no? De la fenomenología. ¿Cómo se te presenta el alma? Bueno, no nos metamos ahora con la fenomenología, pero esa intencionalidad, ¿qué pasa en nuestra mente cuando o qué pasa en nuestra conciencia cuando observamos eso? Y sobre todo, ¿qué pasa en nuestra conciencia cuando queremos observar nuestra propia conciencia? Quizá van por aquí los tiros. Seguro que a Husserl no le pasó desapercibida esta proposición 12. Entonces, todo cuanto sucede en el objeto de la idea que constituye el alma humana debe ser percibido por el alma humana. O sea, que de esa cosa se dará necesariamente una idea en el alma. Bien. Y así, si el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, si en el estudio del alma el objeto es un cuerpo, vamos a poner aquí, que a ver, de momento lo apuntamos, a ver si podemos decir algo claro sobre el cuerpo, y así si el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, vamos aquí, tenemos el alma, es un cuerpo, no podrá suceder nada en ese cuerpo que no sea percibido por el alma. Vale. Bueno, esto al final es muy enrevesado, pero al final es muy sencillo. Si el alma se estudia a sí misma y al estudiar el alma es preciso estudiar el cuerpo, pues el alma no va a saber solo sobre el alma, sino que el alma va también a saber sobre el cuerpo. Todo lo que se diga del alma, que va a percibir el propio alma, va también que tener que saber sobre el cuerpo. Alma y cuerpo, cuerpo y alma. Y ya sabéis, de nuevo, Spinoza nos lleva a esa idea de que del monismo, ¿no? Cuerpo y alma, alma y cuerpo, Deus sive natura, una única sustancia, no se puede separar. Y prosigue, lo explica así. Demostración. En efecto, de todo cuanto sucede en el objeto del alma humana, se da necesariamente su conocimiento en Dios, en cuanto que se lo considera afectado por la idea de ese objeto. Esto es, en cuanto que constituye el alma de alguna cosa. Así pues, de cuanto sucede en el objeto de la idea que constituye el alma humana, su conocimiento se da necesariamente en Dios, en cuanto que constituye la naturaleza del alma humana. Esto es, su conocimiento estará necesariamente en el alma, o sea, que el alma lo percibe. El alma lo percibe y el escolio de esta afirmación, el escolio, es que esta proposición resulta también evidente y se entiende más claramente por el escolio 7 de la segunda parte. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a apartarlo aquí, vamos a pensar un poco sobre estas dos proposiciones tan complejas y el próximo día seguiremos con la proposición 13. Bueno, espero que haya resultado de interés y nos vemos en unos poquitos días. Poco a poco va cayendo esta maravillosa ética de Spinoza. Jolines. ¡Qué verdadera delicia! Hasta pronto.